Tenemos con ustedes aquí con Todo Pensini por Globovisión. Estamos aquí con el próximo invitado, Carlos Larrazábal, @clarrazábal LG, presidente de Fede Cámaras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos Pedro, a ti, a todo el equipo y a las personas que nos están viendo hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. El otro día me invitó Fede Cámaras a un foro que organizaron, muy interesante, como fue la transición política española, y se llamaba Consensos para el Desarrollo. Y esa palabra consenso es importantísima, sobre todo en este momento de este país que no hay consenso, hay más bien una polarización, doble polarización entre la población y ahora polarización entre la misma oposición. Pero esto fue presentado por Adolfo Suárez, quien es hijo del que llevó adelante toda la transición política española, que fue tan difícil, y fue a través de esos consensos. Quisiera que nos hicieras un resumen de por qué hicieron esto, qué es a lo que está apostando Fede Cámaras, por qué lo traen, porque ustedes siempre trajeron hace 2 años una persona importantísima que nos dio lecciones sobre cómo eliminar la hiperinflación, Jorge González, y esta vez vienen con esto. Entonces, Exactamente. Mira, efectivamente desde Fedecámara nosotros pensamos que había que buscar experiencias internacionales de cómo buscar consensos, cómo lograr negociaciones. Cuando uno analiza los diferentes países del mundo que han pasado por profundas crisis como la que estamos viviendo, Venezuela, hay 2 vías que se aborda, por la vía de la violencia o por la vía del diálogo, los consensos y las negociaciones. Y cuando te das por la vía de la violencia, siempre al final del camino, después de mucho costo social, quizás de muchos muertos, como pasó en Centroamérica, tú terminas sentándote a una mesa a discutir. Y en el caso de España, quizás es uno de los ejemplos más exitosos, con las diferencias gigantescas obviamente que hay de la realidad española y de la realidad venezolana, pero nos pareció que era importante y gracias a Dios logramos que viniera el hijo de Adolfo Suárez, que conoció la experiencia de su padre, vivió en la Moncloa de niño, corriendo por esos pasillos. Cuando uno lee los libros, esa experiencia hacen referencia en esas discusiones. Él como muchacho estaba en esos jardines del palacio, y conversaba mucho con su padre este tema, y también posteriormente con todos los actores políticos que fueron parte de esa transición. Y lo importante de los mensajes que él nos dejó, primero un evento que superó totalmente nuestras expectativas. Tuvimos más de 800 personas inscritas y más de 1.800 que lo vieron en línea por internet, wow, que para un importantísimo. evento de estas características es importante. Y logramos hacer una invitación gratuita para que fueran líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes sindicales, obviamente empresariales, de toda la sociedad, hasta del interior de Venezuela vinieron personas para que conocieran la experiencia y para ver de primera fuente cuáles eran sus opiniones. Y fue un evento totalmente ameno. Y uno de los temas, yo creo que importante que él nos dejaba, que cuando uno habla en la Venezuela de hoy, cuando tú hablas de diálogo, toda la población se polariza. Y eso lo vemos, hay reuniones en República Dominicana y todo el mundo empieza a criticar de un lado y del otro. Y una de las cosas que él decía, que cuando tú llegas a consensos no significa que todo el mundo piense igual, porque eso es imposible. Tú hasta en tu casa no piensas igual que tu esposa, ni piensas igual que tus hijos. Cada uno tiene su particularidad. Pero lo importante es que tú en ese consenso determines la forma de convivir, las reglas de juego, para que eso pueda ser manejado de una forma exitosa. Y que cada quien con sus particularidades. Entonces, eso es uno de los temas interesantes, y también en el marco de esas reuniones que también fuimos apoyados y agradecidos mucho con la Embajada de España, que nos apoyó totalmente en esta iniciativa. También se dieron encuentros en la Embajada de España con factores políticos previos al día empresarial que Correcto. tuvimos, que también fueron noticias y fueron de sumo interés. Sí, ahora te pregunto, Adolfo Suárez habló sobre el origen de estos pactos de la Moncloa, porque está basado también en lo que fue el pacto de Punto Fijo, un pacto histórico venezolano que se ha demonizado. Sin embargo, hoy en día creo que lo que nos cabe es un pacto político entre los venezolanos. Fíjate que falta ese pacto mira, estamos donde estamos parados en este momento políticamente. Tú ves diferentes casos. Yo en las palabras de cierre que en ese evento hice referencia al pacto que se logró en Venezuela después de la salida de Pérez Jiménez, pero también ves el caso chileno. En el caso chileno no se dieron consensos importantes entre los 14 partidos políticos principales que había en Chile durante la dictadura, con excepción del Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad, y
esos partidos políticos lograron determinar, antes de las elecciones que llevaron a la dictadura fuera del gobierno, lograron determinar las normas de convivencia de cómo iba a ser un futuro gobierno. Y eso permitió hasta hacer una campaña electoral diferente, hasta de alegría, de visión de futuro, que los que la conocen lo recordarán, y también partiendo que era una realidad también muy particular. En Chile, en dictadura, la economía crecía 5%, no había inflación, no es el caso que tenemos ahorita nosotros, que tenemos una situación económica muy precaria y también una situación política totalmente debilitada y precaria, para buscar la solución de los problemas. Okay, bueno, también quería preguntarte porque Jorge Roy, que fue expresidente de Fede Cámara, fue ahorita uno de los facilitadores o que acompañaban a la parte de la oposición para estos diálogos o negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. Fede Cámaras emitió un comunicado dándole un apoyo, claro, diciendo nosotros no estamos representados ahí, pero le damos el apoyo. Quisiera que tú No, lo dijeras en tus palabras. no, efectivamente Jorge, persona que goza de todo nuestro aprecio, es presidente de Fede Cámara, él está asistiendo como apoyo técnico, a título personal, él no está participando allá como representante de Fede Cámara en ningún momento. Yo creo que también hay otros representantes que tienen una trayectoria en el sector laboral que tampoco son representantes ahí por la parte de la CTV o del sector laboral. Él como ciudadano, como venezolano, como persona preocupada, como conocedor de la actividad económica y también con una experiencia política que tuvo en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional pasado, lo invitaron, pero obviamente goza de nuestra confianza, pero no está ahí representando a la institución. Ahora, se dio una situación interesante porque aunque estas personas no estaban dentro de la negociación, sino como tú dices, apoyo técnico, estaba representando una tripartita indirecta, pues estaba el gobierno ahí. Claro. Y estaba representante de los trabajadores y también a través de Jorge quizás del empresariado. ¿Tú crees que se puede adelantar algo de esa necesaria convocatoria tripartita que está haciendo la OIT y por el artículo 26 y tantas cosas que se han pedido que no se han cumplido en Venezuela? Bueno, efectivamente, como sabemos, Fede Cámaras tiene una demanda contra el gobierno venezolano ante la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento de los convenios internacionales que obligan al diálogo tripartito, al diálogo social. Aquí hasta se ha estigmatizado la palabra tripartito, pero las normas internacionales te obligan que los diferentes temas económicos, desde la aprobación de un salario mínimo hasta diferentes medidas económicas que afectan a los trabajadores de las empresas, tienen que discutirse entre las partes y eso no se hace desde hace muchísimos años. Esas discusiones se han llevado en la última reunión de la Organización Internacional del Trabajo en noviembre, se planteó hasta lo que llaman una comisión de encuesta, que quizás es el último nivel de penalización que puede tener un país cuando incumple estas normativas, y eso originó que se aprobara una misión de alto nivel que lo más probable que venga durante el mes de enero para validar que se estén cumpliendo las normativas, que son ley de la República, porque todas esas normativas fueron aprobadas por el Congreso de la República en su momento en Venezuela. Y Dios quiera que eso se pueda retomar, porque hay temas técnicos, pero también hay temas económicos. El tema de que está viviendo el empobrecimiento de los trabajadores se origina en base a un modelo económico que hay que discutir su solución. Tenemos que ir a una pausa, Carlos. Al regreso hablamos de esos temas económicos y cómo se puede ayudar a Venezuela para el 2018, que ya está encima. Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Ya regresamos con más para ustedes. Globovisión.